parece, así ya empezamos. Bueno, en principio lo que yo les quería comentar, que un poco lo charlamos la vez pasada, hace a lo que es la contabilidad y a lo que tiene que ver con el concepto de contabilidad. En principio habíamos hablado la vez pasada de que hablábamos de un lenguaje específico. Lo que es importante es que este lenguaje específico, muchos de los conceptos que se plantean, o de las ideas que se plantean, a ustedes ya les suenan familiares, o los asocian con el lenguaje cotidiano, o usos que uno puede tener. Por ejemplo, conceptos como el de activo, conceptos como el de pasivo o de patrimonio, son cosas que uno utiliza cotidianamente para referirse a distintas cosas. Hay otros conceptos que son un poco más específicos, que hacen referencia a algunos temas en particular, como conceptos de stock, flujo, liquidez y demás. ¿A qué apunto con esto? A que en un principio ustedes tendrían que olvidarse un poco de aquellos conceptos que ustedes ya conocen y reaprenderlos, ¿no? Volver a darles un significado específico a un concepto como el de activo o un concepto como el de patrimonio para poder entender qué quiere decir esa palabra concreta en el marco de la contabilidad como tema específico. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno se queda con el concepto, con la idea que ya tenía de lo que significa esa definición, y a veces eso tiene algún tipo de error de interpretación. Entonces, lo que hacemos es desaprender un poco algunos temas para poder volver a incorporarlos. Voy a ver si les puedo poner esto un poquito más grande. Un poco lo planteé la vez pasada, digo, hay una vinculación, o vamos a trabajar en una vinculación entre lo que es la contabilidad privada como primera parte de la materia, que analiza específicamente la empresa, y la contabilidad pública, que analiza a una organización bastante más compleja que es el Estado. Lo que me interesa acá es que sepamos que algunos de los conceptos que trabajamos acá después nos van a servir para analizar el resto de la materia. Y hay un tema que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con los debates económicos, que tienen que ver con las noticias en los diarios, que tienen que ver con algún espacio académico del que puedan haber participado, que es que todo debate económico en torno a la macroeconomía o en torno a situaciones de la política económica, por lo general tiene y está anclado en el lenguaje de la contabilidad, ¿no? El trasfondo y de lo que están hablando, sean periodistas o sean profesionales, por lo general está anclado en el lenguaje de la contabilidad. En ese sentido, por ejemplo, definiciones como que determinado banco compró a otro determinado banco, o que el Tesoro colocó deuda en el ANSES, o que el Estado argentino emitió deuda en bonos, o que licitó Levax y demás. Todo ese tipo de afirmaciones que son cotidianas en la comunicación, en los programas de tele o en los medios de comunicación, como pueden ser diarios, o en el sector académico, tienen como trasfondo una base común, ¿no? O sea, todos los que están intercambiando y llevando adelante este tipo de debates tienen una base común que está vinculada a la contabilidad. Por eso es que nosotros pensamos no la materia y la contabilidad como el estudio de la contabilidad en sí misma, sino como un instrumento, una base metodológica y una base conceptual que les permita a ustedes ahondar en diversos temas de interés. No vamos a profundizar en detalle en temas de contabilidad privada, sino que vamos a asentar algunos conceptos generales que nos permitan dar otro tipo de discusiones. Eso es un poco lo que está planteado en esta primera filmina. En relación a qué podemos entender o qué bajada concreta le podemos dar a la contabilidad, podemos decir que se trata de un registro específico, ¿no? Es una forma particular de anotar las operaciones económicas. Es un lenguaje determinado para sistematizar, controlar, ordenar un conjunto de acciones sociales o acciones humanas. En particular, las que nos interesan a nosotros en esta primera parte son las acciones y los movimientos que lleva adelante un determinado tipo de organización, que es la empresa.
ese registro específico tiene una doble funcionalidad en algún punto, ¿no? No solo me permite a mí, supongamos que soy un empresario, no solo me permite a mí administrar y crear un sistema para evaluar el rendimiento de mi organización, sino que le permite a los agentes externos controlar y revisar mi situación patrimonial para tomar una determinada decisión. ¿Qué quiere decir eso? Si uno quiere tener una empresa y quiere llevar adelante una empresa, tiene que cumplir con una determinada normativa, tiene que anotar todos los movimientos de una determinada forma, tiene que inscribirse en determinados registros públicos, como puede ser la AFIP, o el ANSES y demás, y para poder registrar el funcionamiento de la empresa no lo podés hacer de cualquier manera, ¿no? No se pueden registrar las operaciones económicas de cualquier manera porque cuando un externo, o sea, un inspector de la AFIP, por ejemplo, o un abogado de una empresa a la cual le debo dinero, quiere analizar mi situación patrimonial, la tiene que poder entender, ¿no? Esto es algo que parece bastante sencillo, pero en la práctica es súper complejo, porque yo conozco el funcionamiento de mi empresa, sé que el conjunto de operaciones que realicé son legales o están dentro de la normativa, ahora bien tengo que tener todos los elementos para demostrarle a los agentes externos que eso fue así, ¿sí? El concepto de auditoría, ¿no? Es un concepto que atraviesa a toda la sociedad, digo, tanto a las empresas como al Estado. El Estado también tiene procesos de auditoría. La auditoría es eso, es el momento en el cual yo, como agente económico, como organización estatal, le demuestro a un externo que mi funcionamiento es regular. ¿Y qué quiere decir que mi funcionamiento es regular? Que mi funcionamiento está dentro de la normativa y cumple con las leyes que marcan al conjunto de la sociedad. Eso me parece que es un concepto importante porque no solo hace a que yo entienda lo que yo estoy haciendo, sino que tiene la complejidad de que lo tiene que poder entender cualquier otro agente. Supongamos una situación particular donde una empresa decide pedir un crédito bancario, ¿no? En un momento donde una empresa decide pedir un crédito bancario, tiene que poder demostrar ante el banco, por ejemplo, solvencia, capacidad, estructura, recursos, números, resultados, antecedentes. Tiene que poder dar cuenta de un montón de características para que el banco efectivamente tome la decisión de hacerme ese crédito. ¿Cómo demuestro yo esa determinada capacidad, esa determinada fortaleza? A partir de los registros contables, ¿no? Entonces son los registros contables lo que también me va a posibilitar a mí, los buenos registros contables son lo que me va a posibilitar a mí tener buenos resultados y obtener buen financiamiento rápido, prolijo, ordenado de otros agentes que nos interesan. Situaciones como las que se plantearon el año pasado, donde existió un financiamiento del Estado Nacional hacia las empresas privadas, que se denominó ATP, exigía y requería a las empresas una buena contabilidad. Yo, para que el Estado transfiera fondos y pague los sueldos de mis empleados durante la primera pandemia del 2020, necesitaba tener una contabilidad ordenada. Si no, el Estado no te bajaba esa transferencia particular. ¿Se entiende? Hasta ahí más o menos me siguen. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, profe. Sí, Sí, perfecto. profe. Sí, profe. Bueno, ¿cuál es uno de los nudos o uno de los temas claves en el armado del registro contable o de los temas problemáticos en el armado del registro contable de las empresas? Los impuestos, ¿no? Nosotros habíamos hablado la vez pasada que el Estado contaba con herramientas para regular e intervenir en la economía y que esas herramientas, una de esas herramientas muy poderosas, son los impuestos. ¿Qué es lo que sucede? Ahí es donde claramente están las dos caras, ¿no? Está un Estado que mira una determinada situación patrimonial de una organización privada y hay una organización privada que dice
o intenta demostrar una determinada capacidad o una determinada riqueza. Si eso no es transparente, pueden pasar dos cosas con distintos perjudicados, ¿no? O el Estado recauda por debajo de lo que debería recaudar, o la empresa paga por encima de lo que debería pagar, ¿no? Ahí tenemos como un caso bastante concreto donde la recaudación impositiva está asociada a la contabilidad y a los registros contables, ¿sí? ¿Qué es lo que aparece ahí como un elemento tradicional o un elemento clásico que conocemos todos? La evasión impositiva, ¿sí? La evasión impositiva es un registro contable efectuado de una determinada manera para que el agente externo no identifique mi verdadera capacidad o mi verdadera riqueza. ¿Sí? La evasión impositiva no es más que eso, digo, no es un tipo escondiéndose de pagar impuestos. Es una estructura económica, un contador con un sistema que tiene la capacidad de demostrar al Estado determinados números que no son los que efectivamente tiene. Entonces, lo que digo es, las estructuras y los sistemas que existen hoy simplifican bastante la cuestión. Digo, la evasión impositiva es un tipo con mucha capacidad, con un sistema muy sólido, mintiéndole al Estado en relación a la capacidad efectiva que tiene para pagar impuestos, ¿no? Profe. El Estado tiene también muchísima capacidad, a veces no tanta como tienen algunas empresas, para fiscalizar esos datos que presenta la empresa, ¿no? Ustedes, si entraban a la página de la AFIP, van a ver que, por ejemplo, todas las facturas emitidas a nombre de uno, desde la librería donde compré útiles escolares o un negocio que me emitió una factura, aparecen en la AFIP. Bueno, eso es capacidad sistémica, eso es tecnología que tiene el Estado hoy para poder mirarte más allá de lo que vos querés mostrar. Tenía ahí una pregunta. No, Matías. es una pregunta al aire. Perdón. Es ¿Sí? una pregunta al aire. Eso es lo que es evasión impositiva, sería ilegal, ¿no? Sería considerado ilegal. O nada que ver. Sí, es considerada ilegal en tanto el Estado pueda demostrarlo, ¿no? Por eso está este problema. Digo, por eso tenemos una determinada complejidad en el registro contable. Si el Estado no puede demostrar que hay evasión impositiva, o sea, no puede demostrar que esos registros contables que muestra la empresa no son lo que dicen ser, ahí se demuestra la ilegalidad de esa acción. En tanto el Estado no lo pueda demostrar, la empresa sigue evadiendo impuestos. Pero digo, más allá del caso particular de la evasión impositiva, lo que me interesa que quede bien claro es que el registro contable no es solo para nuestra propia estrategia de negocios, sino también es para poder mostrar hacia afuera que nuestra estrategia de negocios tiene que pagar determinada cantidad de impuestos, está dentro del marco de la ley, no tengo empleados en negro, le pago a mis empleados los aportes, no manejo mercadería en negro, cumplo con la normativa de seguridad e higiene. Bueno, todo ese conjunto de temas están vinculados a la contabilidad, están vinculados al registro contable y me permiten a mí como empresa y nos permiten a nosotros como Estado poder tener un intercambio transparente de esos datos. Bueno, acá puse como ejemplo el pago de los impuestos o la idea de conocer la capacidad de pago de una empresa, ¿no? Cuando el Estado le va a cobrar o el banco le va a cobrar un crédito, también aparece la discusión de qué capacidad de pago tiene esa organización para efectivamente dar cobertura, ¿no? Bueno, ¿seguimos un poquito más? ¿Estamos bien? Sí, 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 nada ¿Me más. escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno. Sí, sí, profe. Esto tiene un poco que ver con lo que planteaba antes, digo, la vinculación entre poder conocer y entender este registro específico de la contabilidad privada es el que nos va a permitir, como economistas, poder dar el salto a interpretar el sistema de cuentas nacionales. El sistema de cuentas nacionales es el registro nacional o el sistema nacional de agregados económicos, de operaciones económicas, de transferencias de todo el conjunto del territorio, ¿no?
Fenómenos como la inflación, como la devaluación, como el desempleo, son posibles de explicar y son posibles de debatir en tanto tengamos, digo, este andamiaje común que les estaba explicando. Digo, el sistema de cuentas nacionales y el conocimiento de los conceptos de la contabilidad privada constituyen de alguna manera el piso común, la base, la arena desde la cual podemos iniciar un conjunto de debates. Tiene que ver con los fundamentos de lo que yo estoy diciendo, tiene que ver con cómo defiendo yo una determinada posición política, cómo defiendo yo una determinada opinión sobre un fenómeno macroeconómico, tienen que ver con cómo yo puedo plantear una propuesta, plantear una política pública y asentarla en algún tipo de andamiaje teórico y conceptual que tenga sustento, ¿no? Digo, la estadística, la econometría, todo eso hace, junto con el andamiaje conceptual de las cuentas nacionales y de la contabilidad privada, una estructura para defender ideas, una estructura para plantear política pública, una estructura para plantear una estrategia de negocios, una estructura para plantear una inversión en la bolsa, una estructura para plantear la compra de un determinado bono, para inversión en bitcoins, lo que sea. Sin eso, hacemos agua. ¿Sí? Sin eso no tenemos solvencia, no tenemos capacidad, no convencemos a quienes estemos interesados de convencer de avanzar. Digo, esto desde el lugar de técnicos, de economistas, de asesores que queremos orientar algún tipo de decisión. Esto lo repito, digo, todo está anclado en este lenguaje, todo está asentado en este tipo de conceptos. Acá hay como una especie de síntesis que está tomada. Una pregunta, profesor. Sí. Una pregunta. Las siglas CCNN, que Sí. veíamos en el slide anterior, exactamente porque ¿qué es cuentas nacionales? Así es como abrevia cuentas nacionales. Cuentas nacionales como se abrevian otro tipo de siglas cuando es en plural. Va con doble C. Perfecto. Claro, Bárbaro. cuentas nacionales, ferrocarriles, creo que también se abrevia con doble F, doble C, y demás cuando es un plural. Bárbaro, gracias. Tengo ahí unas preguntas en el chat. Perfecto. Bueno, el objetivo principal de la materia es que a través del estudio de las técnicas contables se pueda entender la lógica del funcionamiento general de las organizaciones, pero que también sirva como base para entender la lógica o el funcionamiento de la estructura de la contabilidad pública o la lógica o el funcionamiento del Estado. Ese es como el concepto, la idea que cierra un poco todo lo que les estoy transmitiendo hasta ahora. Hay una definición en el libro que es un poco un punto de partida también, que tiene que ver con el concepto de organización. ¿Sí? ¿Qué es una organización? ¿Qué diferencia a una organización de un conjunto de gente junta? ¿No? Nosotros vemos un conjunto de personas en una esquina manteniendo una charla o un debate. O vemos un conjunto de personas en el hall de entrada de un edificio discutiendo si hay que pagarle o no más al portero por las horas extras que está haciendo. Digo, ¿un conjunto de personas por sí mismo es una organización? ¿O qué es lo que tiene una organización que la construye en un agregado de personas con otro tipo de características? Eso es una pregunta por si alguien quiere ahondar. No, tiene que tener algún fin para hacer una organización. Bien, tiene que tener algún fin, tiene que perseguir algún tipo de objetivo, ¿sí? A veces, ese tipo de objetivos, en este caso, a nosotros nos va a interesar, para la primera parte de la materia, un determinado tipo de fin, como dice Diego, ¿qué tipo de fin nos va a interesar? ¿Qué organizaciones con qué determinado tipo de fin nos va a interesar? Fines de lucro. Con fines, exacto. Exacto, tener ganancias, ¿no? Pero también sabemos
que podemos definir una organización con otro tipo de fines, como pueden ser culturales, ¿no? O los partidos políticos que tienen como fin la disputa por el control del Estado, ¿no? Que no necesariamente tienen como fin el lucro o la ganancia, o una organización cultural, como puede ser un centro cultural en cualquier lado de la provincia de Buenos Aires, que se organiza, tiene reuniones, tiene roles, tiene líderes, tiene metas de corto plazo, tiene propuestas y demás. Eso también es una organización, no tiene en particular fines de lucro. ¿Qué otro tipo de organización es muy, muy importante o existe en nuestro país? Las organizaciones sociales. Perfecto. Las organizaciones sociales, que podríamos hablar, bueno, de organizaciones sociales de desocupados, pero también una de las principales organizaciones sociales que existe en nuestro país son los sindicatos, ¿no? Digo, esos son organizaciones muy densas, con muchísima capacidad, con estructura, con un fin específico, con líderes, con, bueno, estructuras nacionales, provinciales y demás. Bueno, también esos son organizaciones. Ahora, la contabilidad privada y el estudio que nosotros vamos a llevar adelante no va a ser sobre ese tipo de organizaciones, más allá de que nos puedan interesar para algún tipo de discusión, sino sobre un tipo específico de organización que es la empresa, ¿sí? Y ahí tenemos un poco lo que decía Diego de un fin específico que es la maximización de ganancias, un fin específico que es lucrar y demás. Sin embargo, a veces este tipo de organización, como pueden ser las empresas, no puede plantearse como objetivo la maximización de ganancias o el lucro o aumentar sus resultados o expandir sus sucursales. ¿Por qué? Porque está en una coyuntura donde el único objetivo es la supervivencia, ¿no? Digo, uno de los objetivos que puede plantearse una organización como la empresa es sobrevivir. Eso es algo que lamentablemente es uno de los objetivos de gran parte de las empresas de este país, por lo menos en el último año y medio, ¿no? Las empresas no están pensando en aumentar sus ganancias, no están pensando en expandir su personal, no están pensando en expandir su territorialidad o tener más sedes, sino que están pensando en mantener y darle supervivencia a lo que tienen, ¿no? Defender los puestos de trabajo, defender la maquinaria y defender incluso determinada posición en el mercado, ¿no? A veces la defensa de una posición en el mercado, la defensa de una determinada clientela, conlleva o con un fin determinado que es la supervivencia, ¿no? Mantener una posición, defender una posición, no avanzar en otro tipo de posiciones, sino mantenerlo específicamente. Ese me parece que es un punto importante porque nosotros hoy vamos a encontrar que la mayoría de las organizaciones empresariales están un poco en esta discusión. Cierro, no cierro, si soy una filial de una empresa multinacional me quedo, me voy del país, vendo mi negocio y me dedico a un Uber, o vendo por Instagram y me hago una tienda en mi casa, o vuelvo a mi viejo empleo en el Estado, o digo, me planteo algún tipo de otra estrategia de negocio y no mantener o seguir desarrollando la empresa. No es una coyuntura incluso a nivel mundial donde la maximización de ganancias, excepto para algunas empresas como los laboratorios, o las empresas de venta online, o las empresas de comunicación cultural, les esté yendo bien, sino que están gran parte de ellas discutiendo la supervivencia. Hay noticias, por ejemplo, sobre los problemas que tienen las aerolíneas alemanas. Una de las aerolíneas más importantes de América Latina se fue de Argentina durante el año pasado, que era LATAM, era una estructura de vuelos por todo el país, abandonó el país y continuó sus operaciones en el resto del mundo. Toda la estructura de aerolíneas low cost que se había montado durante el gobierno anterior, en los últimos 2 años empezó a desarmar un poco su estructura. Digo, hay cientos de ejemplos de empresas que
se están planteando o el retiro del mercado o solamente la supervivencia, ni hablar en la economía de la pequeña y mediana empresa. Entonces, tengámoslo presente, pensémoslo, porque para darle coyuntura a muchas de estas discusiones teóricas que están pensadas en economías del primer mundo o en economías de crecimiento, no aplican a la situación particular que vive la estructura económica argentina. Sí podemos decir que más allá de que no esté tan definido la obtención de ganancias, las organizaciones empresariales llevan y avanzan en un determinado orden, ¿no? Es esto que denominamos y que está planteado acá como ciclo operativo. ¿Sí? ¿Alguien lo quiere completar o lo que puede entender de lo que sería el ciclo operativo de una empresa? Así coloquial, como le salga, ¿no? ¿Qué hace una empresa? Pero se lo digo así por arriba, o sea, es Totalmente. comprar materia prima, producirla, vender y sacar ganancias. Bien, bien. A veces... También puede ser una empresa que compra y vende sin necesidad de producir nada, o sea, simplemente una distribuidora o alguna que compra mercadería y la vende, un comercio de ropa y demás. Exacto. Ese ciclo operativo correspondería a una empresa que produce, no una de servicios, ¿no? En todo esto está lo que hace el valor agregado de la empresa, desde la compra de la materia prima hasta la venta del producto en el nicho de mercado. Sería todo eso. Exacto. Sí, a veces se ordena de una determinada manera, a veces va y vuelve como si fuera una estructura, un ciclo, y digo, de alguna manera aquellas empresas que producen la inmaterialidad, ¿no? Lo que podemos decir, bueno, ¿qué hace esta gente? Digo, la producción de servicios. Bueno, digo, eso también es una producción más allá de que no tenga necesariamente algo material, un bien tocable, tangible, ¿no? Digo, una de las principales industrias que hoy está es la industria cultural por Internet. Digo, todo lo que son las plataformas, Netflix, Amazon, Disney, HBO, lo que sea, es producción de contenido, producción de sensaciones, producción de emociones, producción de, digo, todo eso es la producción de algo determinado que no necesariamente es material. Ni hablar las redes sociales. Digo, toda la producción de contenido que atraviesa las redes sociales, por más de que en algunos casos parezca que la producimos cada uno de nosotros desde nuestra casa, no. O sea, efectivamente ahí hay una estructura de negocios, digo, hay determinadas cuentas en las redes sociales que tienen determinada capacidad, que tienen gente atrás, bueno, que desarrollan estrategias y esas cuentas a veces no producen nada más que emociones o no producen nada más que placer o disconformidad o lo que sea. Bueno, eso es producción de servicios inmaterial de alguna manera, pero también tiene su ciclo operativo. Acá está más o menos punteado, digo, es comprar materias primas o determinados otro tipo de insumos, pagar esas compras realizadas, ¿no? Puede ser pagar en el momento o pagar en una instancia posterior, como habíamos hablado cuando pensábamos el esquema de financiamiento, y si es una empresa productiva, digo, en lo que sería una empresa de producción de bienes, la compra de esas materias primas y de esos insumos tiene un proceso de transformación, ¿no? Digo, el concepto de la transformación hace a el agregado de valor que le puede dar una empresa, pero que en última instancia tiene que ver con el valor agregado que le dan los trabajadores, los técnicos, los profesionales que forman parte de esa determinada empresa. La compra, podemos trabajar con un esquema simplificado asociado a la economía argentina, que es la producción de bienes para el consumo. Sí, Argentina es fundamentalmente un país productor de bienes para el consumo, ¿no? Arcor.
¿sí? Molinos cañuelas y demás, digo, son estructuras económicas que extraen, compran, producen, transforman, empaquetan, venden bienes para el consumo. Entonces, nosotros podemos pensar en una determinada superficie de la provincia de Buenos Aires que produce trigo, donde hay ahí una cosechadora, una serie de técnicos agroindustriales que extraen el trigo, se lo venden a un molino que compra ese trigo crudo, lo procesa, lo transforma en un producto de mayor refinado, se lo vende a otra empresa productiva que lo termina de refinar o directamente lo empaqueta y te vende a vos ese paquete de harina o lo coloca en el mercado internacional. Ese pequeño ciclo operativo es un poco el ciclo operativo tradicional, si se quiere, de una determinada empresa. Lo que sucede es que ese ciclo de transformación tiene transferencias y transacciones financieras. No es solo movimiento de materias primas, no es solo movimiento de un insumo que se transforma en un bien, no es solo un bien que se empaqueta y se vende. Digo, hay transacciones financieras. Entonces, esas transacciones financieras son las que complejizan la estructura de esa organización y le dan una característica particular. Así que, bueno, se corta la llamada, cortamos 5 o 10 minutos y nos volvemos a conectar. ¿Sí? ¿Estamos ok? Ok, profe. Sí, profe. Ok, profe. Gracias. Bueno, profe. No puedes conectar.